Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandezas de Lilliput. Soy Hars. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante: la soberbia de los teóricos. Cuidadito. En algún lugar de su obra, de cuyo nombre quisiera acordarme, pero ahora no tengo memoria para hacerlo, el polígrafo mexicano Alfonso Reyes escribe lo siguiente: la soberbia es casi otro nombre de la filosofía. Yo me forjo una idea a priori de la realidad y comienzo por establecer que es la única idea legítima. Luego, si la realidad no la cumple, trato a puntapiés a la realidad. Hasta aquí Alfonso Reyes. Yo no digo que no sean legítimos los ideales, no digo que no sean legítimas las utopías, forjar utopías. Es legítimo forjar utopías, es legítimo forjar ideales, es legítimo imaginarse algo que pudiera ser mejor que lo que existe. Todo eso es legítimo. Esos ideales, de cualquier forma, provienen de la contemplación, pero todo acto contemplativo es siempre parcial. A eso podría llamársele teoría si consideramos y tomamos en cuenta que una de las acepciones de la palabra teoría tiene que ver con la contemplación, con el ojo. Es decir, etimológicamente teoría implica contemplar a los dioses, contemplar al Dios. Theo significa Dios. Ver al Dios un acto más allá de la praxis. Por ello, el error consiste en enamorarse de mi ideal, en enamorarse de mi teoría, en tratar de aplicarla a como dé lugar y tratar a la realidad a puntapiés. Y no importa de qué realidad se trate, puede ser la realidad real que nos rodea a todos. Puede ser incluso en el ámbito de la medicina, en el ámbito de los laboratorios, en el ámbito científico, en el ámbito jurídico. Puede ser incluso aplicar una teoría a un texto literario y entonces tratar al texto literario con un corsé. Y ese corsé, pues es la teoría, y tratar de forzar ese texto para interpretarlo a fuerza como nosotros queremos leerlo, como nosotros queremos interpretarlo. Entonces el error consiste en enamorarse de ese ideal, de enamorarse de esa teoría. El amor es ciego, hay que considerar eso siempre. Enamorarse más de la teoría que de la práctica es una forma de la soberbia. No solo en términos de creación, a pesar de lo que digan muchos teóricos, sino en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Es como cuando nos enamoramos del amor sin tratar de entender al otro en su realidad única y excepcional. En esto, el gran escritor alemán Goethe tiene toda la razón. Gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida. De verdad lo hemos vivido, por ejemplo, con ciertos sistemas económicos, como el llamado neoliberalismo. Sus teóricos se enamoraron demasiado de su teoría, o en su defecto defendieron un fin mezquino de forma deliberada. Como afirmó el pensador francés François de la Rochefoucauld, la filosofía triunfa fácilmente frente a los males pasados y frente a los males futuros, pero los males presentes triunfan sobre ella. Conecto esta frase con la de Alfonso Reyes. Cuando los males presentes triunfan sobre la teoría, los empecinados teóricos, economistas, filósofos, juristas, sociólogos y demás gente sumergida en sus nubes o en sus intereses y beneficios que obtienen de sus patrones corporativos y políticos, tratan todos ellos
a puntapiés a la realidad. Y sin saberlo forjan a la larga su propia destrucción o la de sus descendientes. Es un poco lo que pasa con esa racionalidad compulsiva que ha terminado con nuestro planeta. Todo eso proviene de ideales, de utopías que nos trazamos con anterioridad, que pudieron haber sido en su momento muy bonitos y muy adecuados, pero que han demostrado que no se adecuan a la realidad que nos rodea. Bueno, pues algo similar ocurre con la creación. Cualquier artista o escritor, lo sepa o no, parte de una teoría, en tanto contemplación. No de una teoría general ni de una filosofía sobre la narración o la escritura. Me refiero a una contemplación específica de un cuento, de un poema o de una novela en especial. Estoy tratando aquí la cuestión teórica de una manera mucho más modesta. Es decir, surge en nuestra cabeza un ideal, lo que nosotros queremos que sea esa novela, ese cuento, ese poema. Lo importante es que no nos enamoremos de esa contemplación como lo hacen muchos economistas. El artista, en la medida en que desprecia el poder, carece de intereses mezquinos. Es siempre importante prefigurar los múltiples casos concretos y las contradicciones, poner en práctica nuestro ideal con humildad y ver si funciona o no funciona. Y siempre sacar lo que Hemingway llamaba bullshit detector. Hay que darle más importancia a la práctica que a la teoría y nunca forzar el tema para acomodarlo a nuestra contemplación, a nuestro ideal. Eso sería como ponerle un corsé a nuestra obra, como amarrarla, como secuestrarla y exigirle lo que no puede dar. Como la camisa de fuerza que muchos políticos y economistas desde las naciones hegemónicas le siguen poniendo o imponiendo más bien a la realidad. A menudo las mentes muy teóricas, por ejemplo las constructoras de sistemas de pensamiento, pecan de ingenuidad, por no decir de estupidez, al intentar sintetizar en un órgano la complejidad y pluralidad de funciones que no terminarán de integrar lo que llamamos realidad, porque siempre se nos escaparán muchos aspectos. Pero más ingenuos e incompetentes son los discípulos de las teorías, aquellos que al seguirlas ciegamente adaptan sus deseos o impulsos a una u a otra teoría solo porque la adoptaron por considerarla apropiada. Lo anterior produce bodrios, sin dudas, bodrios en materia de arte y literatura, pero también en economía, también en política, también en derecho o en cualquier otra disciplina, eso no importa. Ante todo existe una realidad determinada y luego se teoriza sobre ella. No se intenta adaptar la realidad a la teoría, sino se empieza conociendo a la realidad. Eso es lo primero que uno debe hacer siempre. Primero se hace teatro y después surgen los tratados de dramaturgia. Primero se habla y se escribe y luego se redactan las gramáticas. No se redacta primero una gramática y luego se empieza a hablar y a escribir. Eso es absurdo. Una gramática no es otra cosa que una descripción, es la descripción de un fenómeno. Aunque a veces se conviertan en descripciones prescriptivas que intentan erigirse en canon o convención o modelo inamovible, eso no importa. En un principio surgen de una realidad. Y obviamente ya sabemos que en un momento determinado puede aparecer una nueva convención, un nuevo modelo que contradiga o le dé la espalda al modelo anterior. Pero vamos a concentrarnos un poco más en la creación artística. De cada obra es posible deducir una teoría, o deducir su teoría, o deducir su poética, como ustedes prefieran llamarla. La palabra teoría implica contemplar lo invisible, para concretarlo. Toda obra artística parte de esa contemplación. Igor Stravinsky, el
gran compositor ruso, al hablar sobre estas cuestiones, profundiza en lo que podría considerarse modos o perspectivas de entendimiento. Voy a citar a Stravinsky. Existen composiciones, afirma, de las que se deduce la teoría. O si esto no es exactamente cierto, diría que la teoría posee una existencia accesoria que es incapaz de crear o aún de justificar. Sin embargo, la composición entraña una profunda intuición de la teoría. Desde mi punto de vista hay una paradoja en lo anterior. El teórico contempla las cosas de modo necesariamente parcial. No hay una visión total, no existe una visión total cuando hablamos de mundo, de universo, de realidad. Por ello, a la hora de aplicar su teoría, fracasa sin remedio. La teoría permaneció en el nivel accesorio y fue incapaz de crear su misma aplicación. Solo se le justifica acaso a partir de la economía o la filosofía. En el fondo, todo acto de concreción implica haber intuido una teoría. Pero entonces puede llegar el teórico a ultranza y deducir de allí la teoría intuida. Su error consistirá en aislarla de la realidad u obra artística para proponerla y aplicarla a otras obras, a otras realidades que nada tienen que ver con la realidad de la que surgió esa teoría. Entonces, yo tengo una teoría que surgió de determinada realidad, de determinada obra literaria o de determinada realidad, de determinado país, por ejemplo, una teoría económica, y quiero llevarla y aplicarla a todos los demás países y al resto del mundo, como si fuera la panacea. Por ejemplo, una teoría económica surge de la deducción a partir de cierta contemplación. Esta teoría puede funcionar en una realidad determinada, pero ¿puede aplicarse a otras? Eso es lo que hay que preguntarse. Mi respuesta es no, no necesariamente. No se trata de imponer una teoría ciegamente, sino de determinar qué realidad le cuadra. Por desgracia, la racionalidad compulsiva se ha dedicado a acabar con el planeta, pues las teorías aplicadas de la manera descrita nulifican la alteridad, nulifican al otro y vuelven unívoco lo multívoco. Hamlet seguirá teniendo razón. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que una teoría puede aplicarse absolutamente a todos los objetos? Pon tu comentario. Yo los leeré con gusto. Si te gustó este video, pues ponle me gusta. También suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Hasta pronto.